Entendemos que la investigación se mantiene en reserva, sobre todo porque para los padres de esta pequeña es importante que se esclarezca por completo si este sujeto, César Alba Mendoza, actuó en complicidad con otras personas. Y por eso es que quizá de alguna forma el padre de Jimenita prefiere no contestar algunas preguntas ni revelar algunos detalles, porque espera que todo se esclarezca para que él o los responsables de haberlos puedan pagar por cada uno de los actos cometidos contra esta pequeña. Este caso revela cómo desde todas las instancias del Estado involucradas nadie atendió la situación de la madre cuando denuncia, ni nadie entendió que esa niña, por ejemplo, estaba en peligro al salir de una comisaría sola, cuando podían haberla acompañado, cuando generalmente la iban a recoger. Nadie tampoco ha explicado si es que este hombre era o no un informante de la comisaría, considerando que ya tenía 2 denuncias. ¿Qué hacía en la calle libre si ya tenía 2 denuncias por violación sexual? ¿Por qué es que no queremos hablar de este tema? ¿Por qué es que nos sigue pareciendo tabú? ¿Por qué es que en materia de prevención no se hace absolutamente nada? Nadie le dice a los niños que deben alertar, deben gritar, deben intentar defenderse y que deberían tener a la mano las entidades del Estado para que puedan protegerlos de esas circunstancias. Este es un tema que vamos a conversar con María Isabel Sedano. Ella es directora de Demus y ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, María Isabel? Bienvenida. Buenas tardes, Estefany. Empecemos por eso. Este caso revela cuán vulnerables son los niños, niñas y adolescentes y cuán poco visible se hace que no encuentran las herramientas para protegerse. Vivimos en un país donde cada hora ocurren por lo menos 2 violaciones sexuales. Vivimos en un país donde el Ministerio de la Mujer, de los 7.000 casos que atendió hace poco, en los 2 últimos años, ¿no? Más de 5.000 son casos contra niñas y adolescentes. Un país donde cada día la RENIEC reporta que 4 niñas inscriben a hijos e hijas en sus registros. Por lo tanto, cada día estamos viendo por lo menos 4 violaciones, además seguidas de embarazos forzados, ¿no? Señalas bien, la sociedad no quiere ver por el horror que produce la violencia sexual y el Estado no invierte lo adecuado en prevención. Por lo tanto, es una primera medida urgente en un país en emergencia, en un país de violadores y que queremos que cambie, ¿no? La situación es invertir en educación sexual con enfoque de género para que nuestra infancia crezca segura, para que todas y todos desde la infancia sepamos qué hacer cuando una persona de nuestro entorno familiar o un extraño se quiere ganar nuestra confianza para reducirnos a objetos sexuales, para ejercer su poder sexual sobre nuestros cuerpos, ¿no? Es muy importante señalar que si bien existen casos de personas que violan y que pueden estar afectadas en su salud mental, la regla es que los violadores están sanos, ¿no? Como bien dicen las feministas, son hijos sanos del patriarcado. O sea, son personas que planifican, son personas conscientes, son personas que actúan con premeditación, alevosía y ventaja. No se meten con cualquiera, con cualquier mujer, no se meten con cualquier niña, no es en cualquier circunstancia. Saben muy bien en qué momento van a poder aprovecharse de la ingenuidad, de pronto de la falta de afecto, de pronto de la soledad de una niña y un adolescente para poder cometer el crimen. Se trata de delincuentes, de criminales. Que saben muy bien lo que están haciendo. Perfectamente. Los depredadores sexuales tienen un modo de operación
¿no? Tienen un modus operandi, ¿no? Y como repito, se ganan la confianza, hacen sentir mal a la otra persona si luego esa persona, esa niña o adolescente o adulta rechaza su aproximación sexual y finalmente elige muy bien el lugar, el día, la hora en que va a cometer su crimen. Y creemos muy importante que también se exija y se invierta en el cumplimiento de la Ley 30364 contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar para que se fortalezca el sistema de justicia con programas presupuestales por resultado que permitan que no solo hayan más SEMS en comisarías, como ahora se están creando, sino más fiscalías y juzgados con muchas más recursos de los que ahora se tienen para agilizar las investigaciones y para que haya justicia. Prevención y justicia es muy importante, ¿no? Y finalmente también señalar que se debe despenalizar el aborto por violación y se debe garantizar el acceso al aborto terapéutico. Muchas de estas niñas, repito, quedan embarazadas producto de violación y se les tiene que evitar otra grave violación a sus derechos como es la maternidad forzada. La pena de muerte no es una solución. Si tuviéramos pena de muerte en el país actualmente y tuviéramos acceso gratuito al ADN, esas 4 niñas que se van a registrar como madres a la RENIEC tendríamos 4 violadores, porque todo embarazo en niñas supone una violación. Estamos hablando de niñas de menos de 14 años, ¿no? Y con el ADN sería fácilmente comprobable. Habría un proceso sumario, ejecuciones sumarias, que vamos a matar 4 hombres. Pero eso no evitaría lo que ya se cometió. Efectivamente, no evitaría. Entonces, creemos que es muy importante educación sexual con enfoque de género, una inversión para fortalecer el sistema de justicia, fiscalías, juzgados especializados, sensibles, que no revictimicen, que no discriminen, protección eficaz, y eso se consigue con enfoque de género y con presupuesto público. Empecemos por el primer tema, que es la educación sexual, que de alguna manera revela que el conservadurismo propio de nuestras familias, de nuestras instituciones, de la sociedad en general, nos lleva a ocultar estos temas, a no ser capaces de decirle a nuestros niños, a nuestras niñas, mira, tú tienes estos derechos, nadie tiene por qué tocarte, nadie tiene por qué acercarse con una intención negativa. Es decir, nos pasamos mucho tiempo hablando de cuál es el enfoque que se le da a la educación, pero no nos damos cuenta de que el mensaje que debe llegar a los niños es el de empoderarlos para evitar este tipo de circunstancias. Exacto, y se tiene que acabar con una adultocracia, ¿no? Que vea a los niños y niñas no como iguales, no como personas con razón y sentimientos, y que también tienen derecho a sus decisiones, al respeto de su cuerpo, de su sexualidad, a conocer su cuerpo y su sexualidad desde la infancia. Eso no quita que le vamos a hablar de una sexualidad, mejor dicho, eso no significa que se va a hablar a los niños y a las niñas con una sexualidad adulta. Se les va a hablar con una sexualidad que corresponde a su edad, propia de su edad, ¿no? Y para que sepan defender su cuerpo basándose en la comunicación a personas de su confianza. La familia tiene que erradicar una serie de estereotipos y prejuicios de género. Las chicas y los chicos del futuro tienen que quitarse de la cabeza estereotipos y prejuicios de género que justifican las violaciones. Por ejemplo, que las mujeres, porque nos vestimos de determinada ropa, una chica en minifalda o una chica que bebe una cerveza ya quiere ser violada, ¿no? Y eso en investigaciones realizadas por Demus en los años 90, en una alianza con Yuyashkani, presentábamos obras de teatro para prevenir la violencia sexual en colegios públicos y privados. Y antes de la adultez, los chicos y chicas ya piensan estas cosas, ya piensan a temprana edad prejuicios y estereotipos machistas sobre la sexualidad de las chicas, ¿no? Entonces, las mujeres no estamos para satisfacer los deseos de nadie, para ser reducidas a objetos sexuales.
desde temprana edad inclusive. Sin embargo, María Isabel, yo quiero aprovechar porque tú has usado tus redes sociales para hacer visible una experiencia tuya. Sí. Y eso me parece sumamente valiente, porque cuando una mujer se arma de valor para contar una situación de este tipo, siempre es señalada y te dicen, te lo inventas, ¿por qué no denunciaste en ese momento? ¿Por qué no? Y uno dice, pero claro, yo intento con mi experiencia demostrar que tenemos que hablar de este tema, porque ese es el problema, que no lo hablamos, pero de pronto todo el mundo te cae encima. Entonces, nuestra sociedad sigue siendo muy conservadora como para aceptar que las mujeres también somos capaces de señalar si fuimos víctimas. Sí, mira, con todo respeto a la familia de Jimena, que es el caso que nos ha traído acá, y de tantas niñas de tantas regiones en este país, desde acá mi solidaridad con la familia de la niña del caso Chilón, de la niña del caso Quirós, de la niña de Cutervo, allá en Cajamarca, que hemos venido acompañando a organizaciones de mujeres allá. Con todo respeto, decirles que mi testimonio es un testimonio que busca poner en evidencia que la pena de muerte no es la solución, que hay que prevenir e invertir en educación sexual con enfoque de género, que los embarazos producto de violación se pueden prevenir también con el acceso a la anticoncepción oral de emergencia. Busca que podamos evitar que una niña sea madre, porque todo embarazo en niña es violación y es tortura. Y si bien yo he podido comunicar mi experiencia, es porque mi educación sexual es una educación sexual feminista. Yo no tengo en mi corazón ni en mi mente la más mínima culpa ni vergüenza por lo que me pasó. Y lo único que me queda es poder acompañar a esas víctimas y poder decir desde mi experiencia qué es lo que queremos. Queremos servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de salud mental. Tengo por lo menos 30 años de terapia conmigo para poder llegar hasta acá. Y tengo a un movimiento feminista de mujeres que me han hecho valiente. Entonces, creo que es importante que todas las niñas, todas las adolescentes y todas las mujeres que han pasado por esto tengan a una sociedad que las acoja, a una sociedad que exija que el Estado tenga que hacer prevención, tenga que hacer atención y justicia. Y eso es lo que deseamos para Jimena, la familia de Jimena y bueno, para todas las niñas que tienen que enfrentar este caso, que se les crea, que se les apoye y que no se piense que con el transcurso del tiempo se va a olvidar. La violación sexual la violencia sexual en sus diversas formas, siendo la más, digamos, la más extrema, la violación y el embarazo producto de violación, dejan secuelas de por vida. ¿Quién se va a hacer cargo ahora de las secuelas de los casos de las niñas sobrevivientes? Claro, es el Estado el que debería acogerlas y darle las herramientas. Y no solo entender que es para la niña o el niño, sino para la familia. La familia va a quedar devastada. La familia del caso de la niña Jimena está ya afectada. Eso va a repercutir, si tiene hermanos, en otros hermanos o en otros menores de edad del entorno de esa casa, de esa familia. Y por supuesto que en la comunidad de San Juan del Lurigancho, que además alberga a más de 1 millón de personas y donde siempre está liderando, lamentablemente, las cifras de violencia de género. Entonces necesitamos, por lo tanto, tener claridad de lo que queremos. El Congreso no puede tener la vía más fácil, la pena de muerte, ¿no? Y eso que es, además de demagógica, es en un país con un sistema de justicia, con tan graves problemas de corrupción, la verdad es un riesgo que debemos evitar y más bien saludar que nos movilicemos para prevención, para presupuesto público, para más humanidad en la atención y que no se revictimice y que uno no tenga miedo de ir a una comisaría, un juzgado, una fiscalía, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Gracias por tu pregunta y es lo que puedo decir al respecto. Bien, María Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Solamente muy brevemente, ustedes no van a participar entonces de esta movilización en pro de la pena de muerte. No. Desde aquí rechazamos toda manipulación política
que se quiera dar a retirarnos, a usar la pena de muerte una vez más, no es la primera vez que se quiere decir que la violación sexual va a acabar con pena de muerte y que desde la parte política entendemos la parte humana, entendemos la familia y que las personas puedan creer que así se va a solucionar el problema. Estamos para informar de los pros, de los contras, sobre todo. Pero en el caso de los políticos saben perfectamente que lo único que buscan es retirarse de la justicia internacional, que muchas veces es lo único que nos queda para poder alcanzar justicia cuando un sistema judicial corrupto nos cierra las puertas. Bien, María Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablar de este tema que hay que visibilizarlo definitivamente y que deja en una situación de vulnerabilidad a niños, niñas, adolescentes y mujeres que no debería ocurrir en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a tener que seguir hablando de este tema.